Ok, muy buenas tardes. Vamos a trabajar en esta sesión con los datos bivariados. Vamos a continuar con ellos. Estábamos platicando en la sesión última acerca de datos bivariados cuando teníamos dos variables categóricas. Y si ustedes recuerdan, en esas variables categóricas lo que hacíamos es construir algo que se llamaban tablas de contingencia. Y las tablas de contingencia las vamos a ir analizando poco a poco. Lo que les quiero mostrar en esta sesión son básicamente dos cosas. La primera, vamos a continuar con el trabajo de las diapositivas de los datos bivariados. Hoy vamos a ver el caso de una variable categórica y una variable continua, una variable cuantitativa. Pero primero permítanme mostrarles este libro, que es un libro muy bonito, que es el de análisis bivariado, de datos bivariados, una guía práctica. Pueden encontrar el preview en Google, que es el que les estoy mostrando. Pero hay dos cosas que me gustan de este libro en este capítulo, habla sobre cómo vamos formando la clasificación de los datos bivariados. Entonces, esta parte es la que quiero comenzar y posteriormente voy a pasar a las diapositivas. Entonces, una de las cosas interesantes es la siguiente, simplemente para remarcar un poco el punto. A lo que llamamos datos bivariados, pues una de las formas sencillas de expresarlo es acerca de una relación entre dos variables. Eso es a lo que le llamamos bivariado. Es una relación. Esta relación puede ser comparativa, puede ser relacional, puede ser descriptiva, pero es una relación que existe en esas dos variables. Y lo que hacemos es incluir en nuestra hipótesis cómo pueden cambiar o cómo puedan influirse entre ellas estas dos variables, ¿sale? Entonces es una forma sencilla de definirlo. Y lo que me gusta es cómo lo va categorizando en tres clasificaciones principales, que yo ya se las he comentado en las diapositivas, pero me gusta también cómo lo menciona este texto, que son las tres clasificaciones, son las siguientes, son variables categóricas que tienen dos niveles, o sea, pueden ser la variable sexo, la variable correcto, incorrecto, ese tipo de variables categóricas que no tienen límite en el número de los valores, es decir, por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel educativo y demás, y lo que ellos le llaman variables continuas, que nosotros en realidad le llamamos variables cuantitativas, pero son variables numéricas. Entonces, básicamente es esa la clasificación. Otra cosa que me gusta mucho de acá es, bueno, va diciendo cuáles son las variables de tipo categórico de dos valores, de dos niveles. Pues los ejemplos más claros o más clásicos es la variable sexo, pero también, por ejemplo, pone una variable localización que fuera este o este, de respuesta sí o no, de grupo si es experimental o control, y todas ellas son lo que le llamamos variables categóricas de dos niveles. ¿Ok? Para las variables categóricas de más niveles o de sin un límite, como le llaman acá, son las variables, por ejemplo, el color. La variable color, pues tiene diferentes niveles, que pueden ser rojo, amarillo, azul, verde, naranja, lo que sea, ¿sale? Aquí tenemos otra que sería los shifts. Los shifts son los turnos, por ejemplo, puede ser el primer turno, segundo turno, tercer turno. El departamento es la facultad, administración, psicología, química, lo que sea. La localización, si agregamos norte, sur, este, oeste. En el parte de los grupos, si agarramos y tenemos muchos, grupos experimentales y tenemos un grupo de control. Entonces, esa es la diferencia que se hace entre las variables categóricas con límite y con dos niveles. ¿Sale? Porque eso es importante y es lo que yo quiero mencionarles en este texto, más allá de la parte de llegar a una variable categórica con una variable cuantitativa, que es lo que vamos a ver hoy. Les quiero mostrar porque hay una parte muy bonita en este capítulo que habla sobre la prueba o la técnica estadística apropiada según la variable que yo esté eh, trabajando, ¿sale? Entonces aquí yo les quiero mostrar, me parece muy bonito cómo funciona en esta tabla, es si yo tengo una variable categórica de dos niveles por un lado y además tengo una variable categórica de dos niveles por otro lado, el análisis estadístico que se debe hacer es una aquí cuadrada. No sé si ustedes lo recuerdan en el video que yo les hice de JASP, donde yo formo la tabla de contingencia a partir de estos datos que eran los apellidos, si ustedes recuerdan, y después junto tenía el área. Recuerdan que el ejemplo era el sexo, el área
de especialización y se formaba esta tabla de contingencia con los renglones, el sexo, y las columnas eran la variable de especialización, en qué carrera estaba, ¿sale? Entonces aquí en realidad yo estoy teniendo 2 con 2, es decir, podría tener la variable sexo con la variable correcto e incorrecto, ¿ok? Entonces, si tuviéramos esos dos tipos de variables, el análisis que se hace es un chi cuadrada. Entonces, en el programa, en JASP, cuando le subí el tutorial, abajito de la tabla de contingencia, si quieren lo pueden volver a revisar más adelante, en la tabla de contingencia, en la parte de abajo, hay un análisis que se llama chi cuadrada. Ese chi cuadrada es este análisis que vamos a llegar más adelante. De igual forma, si otra vez yo tengo una variable categórica, pero ahora yo tengo una variable categórica de más niveles, nuevamente el análisis que se ocupa es chi cuadrada. Y básicamente es como el ejemplo de la tabla de contingencia que hicimos en la clase anterior, que era la variable sexo con las variables nuevamente, de el área de especialización, ¿ok? Y por último, si tenemos una variable categórica de 2 niveles y una variable continua, ¿ok? Una variable continua, eso quiere decir una variable cuantitativa, lo que se ocupa es algo que se llama prueba T. Estas pruebas T, ustedes las han escuchado, son las famosas pruebas T de Student que la gente menciona. Entonces, es el análisis que nos va a llevar. Entonces, esta primera parte es cuando tenemos una categoría de 2 niveles contra una categoría de 2 niveles, contra una categoría sin límite o contra una categoría de tipo continua. Digo, perdón, contra una variable de tipo continua, cuantitativa. ¿Ok? Entonces hacemos chi cuadrada, prueba T. Ahora, si tuviéramos una variable categórica de que no tiene un límite, es decir, pueden ser las categorías que sea, estos de acá, este y este, pues solamente son los de acá arriba, nada más que cambiadas columnas por renglones. Pero el que nos va a interesar es este, cuando tenemos una variable categórica y una variable continua. Eso nos va a llevar a una prueba que se llama ANOVA, análisis de varianza. Este ANOVA es muy importante en la investigación en psicología. Lo podríamos entender como una extensión matemática de las pruebas T. Y ANOVA va a ser muy importante que lo aprendamos a hacer, que va a ser el trabajo que vamos a hacer mayoritariamente durante el mes de mayo, porque este análisis, si ustedes lo pueden lograr dominar, es uno de los análisis que más se aplica en la psicología, ¿ok? Y si ahora empezamos con una continua, estos dos, este de acá y este de acá, es básicamente esta columna de este lado, ¿sale? Nada más que repetida aquí abajo, ¿sale? Lo que me interesa ver es qué pasa cuando es continuo y cuando es continuo. Es decir, las dos variables que tenemos, las dos son continuas. Todo lo que se trabaja ahora es una correlación. Es una correlación que lo analizamos con algo que se llama R de Pearson o Rho o kappa, depende del estadístico que estemos ocupando y si la prueba es paramétrica o no paramétrica. Entonces, este cuadrito, como ustedes pueden ver, es un cuadrito muy pequeño, pero es un cuadrito que tiene mucha información. Es decir, si yo mezclo dos tipos de variables, ¿qué tipos de análisis yo puedo llevar a cabo? Entonces, fíjense bien en el ejemplo que tengo aquí más abajo en este libro también, que les voy a hacer un resumen de todo esto, obviamente, pero también va a estar aquí en el video, imagínense este ejemplo, vamos a los pasos para probar una hipótesis, que ya vamos a entrar en eso, ya estamos muy cerquita de entrar en una parte muy importante de la investigación, que es la prueba de hipótesis, ¿sale? Entonces dice, paso 1, escriba su hipótesis, y vienen aquí una hipótesis. Dice, la localización en donde los empleados viven se relaciona con el nivel de satisfacción. Eso es interesante. Nosotros sabemos en las ciudades como Puebla, la de Ciudad de México, ciudades grandes, han crecido desproporcionadamente hacia los extremos. Han hecho que se construyan unidades habitacionales en lugares muy lejanos que quizás ofrecen una alternativa más económica de vivienda, pero que ofrece dificultades de traslado y de localización para diferentes personas que a lo mejor trabajan en el centro, que trabajan en el otro extremo de la ciudad. Entonces, eso sabemos de investigaciones, está ligado al nivel de satisfacción del empleo. Puede que el empleo sea un lugar que es el trabajo ideal, el trabajo que más te gusta hacer, pero que dificulta mucho el hecho de que te tengas que trasladar de casi prácticamente de un lado al otro de la ciudad. Entonces, eso es un estudio interesante. Entonces, aquí tenemos que identificar cuáles son las variables. Entonces, las variables que están involucradas en este estudio son las variables de localización o las variables, y la otra variable es la variable de satisfacción.
satisfacción. Es decir, cómo vamos a determinar la localización, la satisfacción y, como decíamos hace rato, la relación que existe entre estas dos, entre dónde estás localizado, dónde vives y el nivel de satisfacción que tienes hacia ese empleo. Entonces, pues, se pueden clasificar las variables y la pregunta es, ¿cómo podemos medir la localización? ¿Cómo podemos medir dónde estás ubicado? Bueno, lo puedes medir como variables categóricas, lo puedes medir como variables cuantitativas. Y la idea en la parte de las variables categóricas es la siguiente, ¿sale? ¿Cuál es la situación con las variables categóricas? Para las variables categóricas, nosotros lo tenemos que establecer de esta manera. Fíjense bien, nosotros lo establecemos así. Dos diferentes lugares, puede ser al norte o al sur. Tres diferentes lugares o lo podemos medir como una distancia. O sea, incluso lo podemos medir como si fuera una distancia en metros, en kilómetros, a partir del lugar de donde uno está viviendo a donde uno trabaja, ¿sale? Luego, la satisfacción, ¿cómo la medimos? Pues la podemos medir igual, de la misma manera. Un sí, un no, ¿ok? Podemos medir esos niveles como sí, no. Los podemos medir como un continuo de sí, no, no sé. O lo podemos medir como una escala Likert. En una escala Likert lo medimos como muy satisfecho, poco satisfecho, neutral, vaya. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer. Entonces, dependiendo de eso, vamos a seleccionar el estadístico, la técnica estadística más adecuada para ese análisis. Entonces, yo de esto les voy a hacer un resumen, pero a grandes rasgos es esto. Si yo conozco las variables de interés, el tipo de variable que yo tengo, eso me ayuda mucho a determinar el tipo de análisis que se debe llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, no sé si en este momento haya alguna pregunta. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es estudiar una variable categórica y una variable cuantitativa. ¿Esto a qué nos va a llevar? Cuantitativa, categórica. Bueno, depende cuántos niveles. Si recordamos la tablita que les mostré, nos llevaría a que esto va a ser analizado con una prueba T o con una ANOVA. ¿Eso de qué va a depender? De cuántos niveles tenga la variable categórica. Si la variable categórica tiene 2 niveles, entonces la prueba que se ocupa es una prueba T. Si la variable categórica tiene más de 2 niveles, entonces la prueba que se ocupa es ANOVA. ¿Ok? Entonces eso nuevamente se los voy a resumir en una tabla y lo van a ustedes a tener. Entonces aquí este ejemplo, perdón por el ejemplo no tiene mucho que ver con el área, pero aquí ahorita lo que nos interesa es ver cómo funcionan estos ejemplos. ¿Sale? Entonces imagínense que nosotros tenemos un automóvil de cierto peso, ¿ok? Y nosotros vemos o queremos ver 3 diferentes tipos de llanta y queremos ver cuál de ellas tiene mejor capacidad de frenado en un pavimento húmedo, ¿sale? Y lo que queremos ver es, con esto, es medir diferentes veces cada tipo de llanta y poder a partir de eso ver si hay una diferencia significativa, una diferencia importante con respecto al tipo de neumático y la distancia de frenado, ¿ok? Entonces yo tengo 3 llantas que voy a llamarles diseño A, diseño B, diseño C y voy a hacer 6 mediciones en cada una de esas llantas. O sea, es decir, voy a probar 6 veces cada uno de estos diseños. Entonces, este 37, 36, 38, bla, 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 igual para el B, igual para el C, son las distancias de frenado de los 6 ensayos que se hicieron con cada una de estas llantas. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos establecer una tabla en Excel o en alguna otra plataforma, que ahorita se los voy a mostrar, lo que tendríamos que hacer es colocar en una columna algo que se llamará diseño, ¿ok? Y en esa parte de diseño podemos poner A, luego B, luego C, o podemos llamarle 1, 2, 3, pero todo de bajadita, ¿sale? Y después, junto a esos diseños, que son, por ejemplo, todos los primeros son A, los 6 primeros, junto a esos 6 primeros voy a colocar los valores de la distancia. 37, 36, 38, 34, 40, 32 y así consecutivamente para el diseño B, para el diseño C. Ahorita lo vamos a hacer en un Excel y les muestro cómo lo pasamos a JASP. Con eso vamos a cerrar la sesión. ¿Ok? Entonces, esta parte es nada más los datos, los que nosotros recolectamos. Entonces, lo que vamos a obtener en JASP va a ser una tabla. Esta tabla lo que podemos ver es la media de frenado, la media de distancia de frenado,
la respectiva desviación estándar y otros valores que ustedes ya conocen, como son la mediana, los percentiles o el Q1, Q2, Q3, que serían los cuartiles, etcétera, etcétera. Y la manera de representar este tipo de análisis de variables, de datos bivariados, es por medio de diagramas de caja, que ustedes ya los conocen también, porque ya trabajamos un ratillo con ellos. Entonces aquí tenemos el diseño A, el diseño B, el diseño C, y podemos ver la distancia de frenado. Aquí podríamos ver que si hay más distancia de frenado, por ejemplo, en las llantas C, pues uno podría pensar, no, pues no voy a comprar las llantas de tipo C. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esta, la cajita verde, ustedes podrán darse cuenta que tiene brazos muy extendidos, el de arriba, y de tal manera que cubre básicamente a la cajita C. Entonces, hay llantas aquí en el cuadrito verde que frenan mucho mejor que la llanta A, pero tiene un rango muy amplio. Eso quiere decir que esa llanta tiene muchas fallas. Puede que te toque una llanta muy buena y va a ser mejor que las tres, pero puede que te toque una llanta defectuosa que se fabricó. Entonces, estos brazos sí hay que tenerle mucha atención porque aunque pareciera que el diseño C es el peor porque está más alejado, en realidad esta barra que está aquí causa un problema mayor. ¿Sale? Esta de acá. ¿Por qué? Porque toca parte de los valores que estarían en esta parte de la C. ¿Ok? Entonces hay que nada más tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces en los últimos minutos lo que les voy a mostrar es cómo vamos a pasar esta información a Excel. ¿Sale? Entonces permítanme, voy a compartirles mi pantalla de Excel. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí en Excel? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver. Vamos a poner una primera columna que le vamos a llamar diseño, ¿ok? Le voy a poner diseño, nada más para que en JASP no vaya a confundirse la ñ, ¿ok? Entonces, en la parte de diseño, lo que vamos a hacer es poner los diseños de llantas que yo estoy considerando. En este caso, la llanta A, y voy a ponerlo 6 veces porque son las 6 mediciones, perdón, ya me pasé, son las 6 mediciones que yo tengo de la llanta A. De la misma manera, yo voy a poner las de la llanta B. Igual, 6 ocasiones y las de la llanta C. Luego, junto a estos valores, yo lo que voy a hacer es colocar los valores de la distancia de frenado. En este caso, yo a esa columna le puedo llamar distancia. Y aquí voy a poner los valores, que en este caso son 37, 36, 38, 34, 40, 32. Con eso terminaría los valores de A. Para los valores de B hago lo mismo. Y para los valores de C hago lo mismo. Muy bien, como ustedes pueden notar, yo ya aquí ya tengo los valores de las 3 llantas, ¿ok? Eso es importante por varias razones, pero la principal de ellas es que nosotros estamos agrupando por grupos, valga la redundancia, por grupos que son A, B y C, ¿ok? Entonces, aquí nosotros recuerden que tenemos que hacer grabar este archivo y lo tenemos que grabar como CSV. Entonces, le damos grabar y nos va a pedir dónde lo localizamos. Vamos a ponerle aquí y le vamos a poner llantas y le vamos a poner en opciones de grabar. Le vamos a decir que lo grabe como CSV. ¿Ok? Entonces ahí está, coma delimitado. Ese es el archivo que lo tengo que grabar y le doy guardar. Muy bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es en nuestra página en JASP, vamos a vamos a invocar, vamos a llamar este archivo, ¿sale? Entonces ustedes pueden ver ya que estoy en JASP, le doy donde están las 3 líneas que ya les expliqué en el video, nos permite desplegar los menús y vamos a este dato donde está el 2019 y buscamos el archivo de llantas. Abrimos. Y lo que podemos observar es que aquí está el A, B, C,
los respectivos valores y JASP reconoce que este es una escala nominal de texto y que esta es una escala de intervalos o de razón, ¿sale? Entonces ahí están indicados. Entonces lo que hacemos en JASP es en la parte de descriptivos, vamos a donde dice estadística descriptiva, damos clic y me abre el diálogo que ustedes ya conocen y hemos trabajado en muchas ocasiones. Y simplemente lo que hago es cuál es la variable de interés, dice la distancia, y cuál es la variable que split, que separa. Cuál es la variable que rompe, es esta parte que es diseño. ¿Ok? Y aquí ya tienen la misma tabla que tienen en la diapositiva todos ustedes. Y simplemente lo que nos queda es hacer los plots, que en este caso serían los box plots. Aquí están. Puedo ponerle un color distinto, ¿sale? Y puedo etiquetar extremos. Aquí quedó un poco diferente con respecto a lo de la que les mostraba, porque esta es la nueva versión de JASP e incorporó nuevos análisis un poco mejores, ¿sale? Por eso es que este se ve distinto. Pero es exactamente lo mismo con versiones anteriores. Puedo agregar los elementos de violín y listo. ¿Ok? Entonces, esta sería cómo hacer análisis de una variable categórica, una variable cuantitativa, usando una base de datos en Excel y compilando el archivo en JASP. ¿Ok?